Pensó que controlaba el juego, pero ahora las reglas son mías. ¿Saben lo que dicen de que ninguna buena acción queda sin castigo? Bueno, quienquiera que haya dicho eso claramente nunca conoció a la familia de mi esposa. Porque cuando le entregué las llaves de aquella mansión de 500.000 euros frente al mar a mi hija, Sofía, pensé que estaba siendo generoso. Resulta que estaba pintando un blanco en nuestras espaldas. Mi nombre es Nicolás Casas y soy arquitecto. Me gano la vida construyendo sueños, casas a medida para gente con más dinero que sentido común, principalmente. No se me escapa la ironía de haber pasado 20 años creando espacios perfectos para otras familias mientras la mía se pudría desde dentro. La mansión que le di a Sofía se asienta sobre una hectárea de terreno privilegiado en la costa de Málaga, con ventanales de suelo a techo, piscina infinita y todos los lujos. La diseñé yo mismo hace 5 años para un magnate tecnológico que quebró antes de terminar la construcción. En lugar de dejar que se quedara vacía, pensé que mi hija de 23 años merecía algo hermoso al comenzar su nueva vida con su prometido, Marcos. Ahora, papá, ¿estás seguro de esto? Me había preguntado Sofía cuando la sorprendí con la escritura el mes pasado. Sus ojos verdes, tan parecidos a los de su madre, mi primera esposa, que murió cuando Sofía tenía 12 años, estaban muy abiertos por la incredulidad. Absolutamente seguro, cariño. Te vas a casar, vas a empezar de cero. Este es mi regalo de bodas para ti. Lo que no mencioné fue que yo también estaba empezando de cero. Mi esposa actual, Elena, se había vuelto cada día más fría, y yo tenía mis sospechas de por qué. Llamadas telefónicas nocturnas que, según ella, eran trabajo de caridad. Ropa de diseñador apareciendo en su armario que yo no había pagado. La forma en que me miraba en las cenas de sociedad, como si yo fuera un mueble. Elena Álvarez provenía del rancio abolengo de Sevilla, de esa clase de dinero que construyó la ciudad antes de que el aire acondicionado la hiciera habitable. Su familia había estado desangrando efectivo durante décadas, manteniendo las apariencias mientras su fortuna se evaporaba. Cuando nos casamos hace 6 años, pensé que estaba consiguiendo una compañera. Resultó que estaba metiendo en casa a un parásito con una estructura ósea perfecta y un título de abogada que nunca había usado. La mañana en que todo se fue al infierno empezó como cualquier otra. Estaba en mi despacho revisando planos cuando sonó mi teléfono. Señor Casas. La voz era temblorosa, joven. Soy Marcos. Pasa algo raro en la casa. En la de Sofía. Están aquí y dicen que, cálmate, hijo. ¿Quién está allí? La familia de Elena, su padre, su tío y un tal Borja. Le dicen a Sofía que tiene que irse. Dicen que la casa les pertenece ahora. Que hubo un error con los papeles. Mi sangre se heló. Raúl Álvarez, el padre de Elena, era un tiburón de 70 años que se había pasado la vida intimidando a gente más pequeña que él. Si estaba en casa de Sofía lanzando amenazas, esto no era un malentendido. Voy para allá. No los dejes entrar y no firmes nada. Agarré mis llaves y conduje los 15 minutos hasta la casa de la playa más rápido de lo debido. La entrada circular estaba repleta de coches. El Mercedes negro de Raúl, un BMW rojo que no reconocí y el Porsche blanco de Elena. Se me revolvieron las tripas. La puerta principal estaba abierta de par en par. Podía oír voces desde dentro, airadas, superpuestas con el tono más agudo de Sofía cortando el aire como una cuchilla. Esta es mi casa. Mi padre me la dio legalmente. Tu padre no tenía derecho, llegó la voz ronca de Raúl. Esta propiedad fue comprada con dinero de la familia. Dinero de los Álvarez. Tú no eres una Álvarez, niñata. Crucé el umbral y contemplé la escena. Sofía estaba en el centro del salón, con lágrimas corriendo por su rostro y el brazo protector de Marcos rodeando sus hombros. Raúl se cernía sobre ambos. Su cabello plateado engominado hacia atrás y su traje caro no hacían nada por ocultar la crueldad en sus ojos oscuros.
Elena estaba a un lado, con los brazos cruzados, sin mirar a nadie. Junto a ella había un hombre que reconocí por fotos, Borja Mayerie, su socio en una empresa de consultoría que parecía consultar mucho y trabajar muy poco. Era más joven que yo, quizá 38 años, con esa clase de bronceado artificial y dientes perfectos que gritan inseguridad. Vaya, vaya, dije, entrando en la habitación. Una reunión familiar. Qué detalle por vuestra parte incluirme. Raúl se giró y curvó el labio. Nicolás, llegas justo a tiempo. Estábamos explicándole a tu hija que esta casa debe ser devuelta a sus legítimos dueños. ¿Legítimos dueños? Mantuve mi voz nivelada, pero por dentro estaba calculando distancias, salidas y armas potenciales. 20 años de matrimonio con su hija me habían enseñado que Raúl Álvarez no hacía visitas sociales. Compré esta propiedad con mi dinero, construí esta casa con mi empresa y se la di a mi hija con una transferencia de escritura legal. ¿En qué parte entras tú? En la parte donde usaste bienes gananciales, intervino Borja, con voz suave y ensayada. Bienes que legalmente pertenecen tanto a ti como a Elena. Ella tiene todo el derecho a impugnar la transferencia. Miré a mi esposa. Elena, ¿quieres explicar esto? Ella finalmente me sostuvo la mirada, y lo que vi allí no fue culpa ni vergüenza. Fue desprecio. Desprecio puro y sin diluir. Regalaste una casa de $500,000 sin consultarme, Nicolás. ¿Qué esperabas? Esperaba que mi esposa apoyara mi decisión de ayudar a mi hija. Qué tonto de mi parte. Tu hija, escupió Raúl. No de nuestra familia. No de sangre Álvarez. Fue entonces cuando cometió su error. Alargó la mano y agarró el brazo de Sofía, hundiendo sus dedos en su piel con fuerza suficiente para dejar marcas. Vas a empacar tus cosas y te vas esta noche. Esta casa pertenece a gente que entiende su valor. Sofía gritó de dolor y Marcos dio un paso al frente. Suéltala. Raúl le propinó un revés a Marcos en la cara, enviándolo tambaleándose hacia la pared. Y ahí fue cuando dejé de ser civilizado. Quita tus manos de encima de mi hija. Mi voz era baja, pero algo en ella hizo que todos se congelaran. Incluso Borja, que había estado sonriendo ante la humillación de Marcos, dio un paso atrás. ¿O qué? El agarre de Raúl sobre Sofía se apretó. ¿Llamarás a tus abogados, nos demandarás? Nosotros también tenemos abogados, Nicolás. Y mejores. Caminé hacia el panel de la pared y pulsé un botón. Al instante, cada pantalla de la casa, la televisión del salón, la pantalla de la cocina, las tabletas integradas, se iluminó con imágenes de las cámaras de seguridad. Múltiples ángulos de Raúl agarrando a Sofía, de él golpeando a Marcos. De todos ellos parados en la casa de mi hija, lanzando amenazas. En realidad, dije en tono de charla, estaba pensando en llamar a la policía. Agresión, lesiones, allanamiento de morada, intimidación, ¿sigo? El rostro de Raúl se puso rojo. ¿Te crees muy listo? Creo que soy un padre protegiendo a su hija de un matón que ya pasó su mejor momento hace 30 años. Me soltó a Sofía y se lanzó hacia mí con el puño en alto. Lo estaba esperando. Le atrapé la muñeca, usé su propio impulso para hacerlo girar y lo estampé de cara contra el ventanal que daba al mar. El cristal no se rompió, pero el sonido de su nariz golpeándolo fue profundamente satisfactorio. La próxima persona que toque a mi hija, anuncié a la habitación, será arrojada por el balcón. Y antes de que piensen que estoy fanfoneando, recuerden que yo diseñé esta casa. Sé exactamente qué distancia hay hasta las rocas de abajo. Elena me miraba como si nunca me hubiera visto antes. Nicolás, ¿no puedes, no puedo qué? ¿Defender a mi familia? ¿Proteger a mi hija de tus parientes psicóticos? Miré alrededor de la sala. Esto es lo que va a pasar. Os vais a ir todos ahora mismo.
Y si alguno de vosotros vuelve aquí sin una orden judicial, haré que os arresten por coacciones. Borja se aclaró la garganta. Los asuntos legales aquí son complejos, Nicolás. Quizá deberíamos calmarnos todos y discutir esto racionalmente. Giré mi atención hacia él. Algo en la forma en que pronunció mi nombre, demasiado familiar, demasiado cómodo, me revolvió el estómago. ¿Y tú eres? Borja Mayerie. Soy el socio de Elena. Ah, claro. El socio. Estudié su rostro, notando el sudor nervioso, la forma en que sus ojos buscaban los de Elena. Dime, Borja, ¿cuánto tiempo llevas asociándote con mi esposa? La pregunta quedó suspendida en el aire como humo. Elena palideció. No sé qué estás insinuando, dijo Borja, pero su voz se quebró ligeramente. No insinuó nada. Hago una pregunta directa. ¿Cuánto tiempo llevas asociándote con mi esposa? 3 años, dijo él rápidamente. ¿Profesionalmente? Profesionalmente, asentí lentamente. ¿Y personalmente, Nicolás? La voz de Elena fue aguda, una advertencia. No, no qué. No hagas preguntas sobre por qué el socio de mi mujer está en casa de mi hija, respaldando las tácticas de intimidación de su padre. No me preguntes por qué ambos estáis tan interesados en una propiedad que no tiene nada que ver con ninguno de vosotros. Caminé hacia donde Raúl seguía desplomado contra la ventana, sosteniéndose la nariz sangrante. Un consejo gratis, viejo. La próxima vez que quieras robar a mi familia, asegúrate de no hacerlo frente a las cámaras. Pulsé otro botón y el sonido de su conversación de antes de mi llegada empezó a reproducirse por los altavoces de la casa. La voz de Raúl llenó la sala, tu padre no tenía derecho. Tú no eres una Álvarez, niñata. Esta casa pertenece a gente que entiende su valor. Lo curioso de los sistemas de seguridad, dije en tono casual, es que lo graban todo. Audio, video, marcas de tiempo. Muy útil en un juicio. Borja retrocedía hacia la puerta. Esto es todo un malentendido. Deberíamos irnos. Sí, asentí. Deberíais. Todos vosotros. Incluida tú, Elena. Mi esposa me miró con algo que podría haber sido miedo. Tenemos que hablar pronto. Después de que se fueran, Raúl aún sangrando, Borja prácticamente corriendo, Elena lanzando una última mirada venenosa sobre su hombro, me senté con Sofía y Marcos en el sofá de cuero blanco que yo mismo había elegido específicamente para esa habitación. Papá, dijo Sofía en voz baja, ¿de qué trataba esto realmente? Miré a mi hija, tenía los ojos de su madre, su barbilla obstinada, pero con una fuerza que era totalmente suya. Merecía la verdad. Creo que tu madrastra ha estado planeando algo durante un tiempo, y creo que su socio es algo más que un simple socio. Marcos intervino. La forma en que se hablaban, era como si lo hubieran ensayado. Chico listo. Exacto. Esto no fue espontáneo. Vinieron aquí con un plan. ¿Qué clase de plan? Pensé en los silencios fríos de Elena, en sus misteriosas llamadas telefónicas, en la forma en que había estado separando nuestras finanzas lentamente durante el último año. La forma en que Borja la había mirado, posesivo y familiar. La clase de plan que implica quitarme todo aquello por lo que he trabajado y dejarme sin nada. La mano de Sofía buscó la mía. ¿Qué vamos a hacer? Apreté sus dedos y sonreí. No fue una sonrisa amable. Vamos a recordarles que la casa siempre gana, cariño. Siempre. Esa noche, después de asegurarme de que Sofía y Marcos estaban a salvo y de que el sistema de seguridad estaba totalmente armado, volví a casa para confrontar a mi esposa, pero la casa estaba vacía. El coche de Elena no estaba y faltaba la mitad de su ropa en el vestidor. Sobre mi almohada encontré una nota, deberías haber tú metido en tus asuntos, Nicolás. Ahora lo perderás todo. Arrugué el papel y lo lancé al otro lado de la habitación.
Luego fui a mi despacho, abrí mi portátil y empecé a hacer llamadas. Si Elena quería una guerra, la tendría. Pero estaba a punto de aprender que yo no solo construía casas para vivir. A veces, las derribaba. A la mañana siguiente, me pedí el día por enfermedad por primera vez en 5 años y conduje hasta el despacho de Javier Martínez. Javier había sido mi mejor amigo desde la universidad, cuando ambos éramos lo bastante jóvenes y estúpidos como para pensar que podíamos cambiar el mundo. Él se había ido a la policía mientras yo elegía la arquitectura, pero nos mantuvimos unidos a través de matrimonios, divorcios y todo lo demás. Después de 20 años en el Cuerpo Nacional de Policía, Javier había abierto su propia agencia de investigación privada. Su oficina estaba en un centro comercial modesto entre una gestoría y un local de cambio de divisas. Nada glamuroso, pero Javier siempre se había centrado más en los resultados que en las apariencias. «Tienes una cara espantosa», dijo cuando entré. Javier era más bajo que yo, corpulento, con el pelo canoso y esa clase de rostro que hace que la gente quiera confesar sus pecados. «¿Qué ha pasado?» Se lo conté todo, la escena en casa de Sofía, la desaparición de Elena, la nota en mi almohada. Javier escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionalmente en un bloc de notas amarillo. «Entonces», dijo cuando terminé, «¿crees que tu mujer te engaña con ese tal Borja?» «Creo que mi mujer planea desplumarme y Borja la está ayudando». «Esas dos cosas no son necesariamente lo mismo, ¿verdad?» Javier se reclinó en su silla. «Nicolás, he visto muchos divorcios complicados. Si Elena solo quisiera la mitad de tus bienes, presentaría los papeles y se acabaría. Esto de la casa de tu hija, las tácticas de intimidación, eso es personal». «¿Qué estás diciendo?» «Digo que tal vez ella quiere algo más que dinero. Tal vez quiere destruirte». La idea se me había pasado por la cabeza, pero oírla en voz alta la hizo real. «¿Puedes ayudarme?» «Depende. ¿Qué quieres que haga exactamente?» «Averigua qué está planeando, con quién trabaja, qué clase de pruebas podría tener contra mí». Javier asintió lentamente. «Puedo hacer vigilancia, verificaciones de antecedentes, registros financieros, pero Nicolás, si esto se pone feo, tienes que estar preparado para lo que podamos encontrar». «Estoy preparado». «¿Y tú?» «Porque, según mi experiencia, la verdad suele ser peor que cualquier cosa que te imagines». Pensé en la mirada de desprecio de Elena, en cómo se quedó impasible mientras su padre agarraba a mi hija. «Lo dudo». Javier empezó a ganarse su sueldo de inmediato. En 2 días, confirmó que Elena y Borja compartían más que gastos comerciales. Se les había visto juntos en restaurantes, hoteles y eventos sociales por toda la ciudad. Siempre cuando yo supuestamente estaba fuera por negocios. «Aquí está la parte interesante», dijo Javier, extendiendo fotos sobre su mesa. «No se esfuerzan mucho en ocultarlo. Mira esto». Las fotos mostraban a Elena y Borja en un restaurante de lujo en la Costa del Sol, cogidos de la mano sobre la mesa, brindando con champán. Parecían una pareja celebrando un aniversario. ¿Cuándo se tomó esto? «El jueves pasado, la noche en que supuestamente estabas visitando a aquel cliente en Madrid». Recordé esa noche. Elena había estado inusualmente cariñosa cuando la llamé para darle las buenas noches, preguntando por mis reuniones, diciéndome que me echaba de menos, mientras estaba sentada frente a otro hombre planeando quién sabe qué. «Hay más», dijo Javier. Sacó una carpeta gruesa. «Registros financieros. Tu mujer ha estado muy ocupada». Los documentos dibujaban un panorama que me heló la sangre. Durante los últimos 18 meses, Elena había estado moviendo dinero sistemáticamente de nuestras cuentas conjuntas a cuentas controladas por ella y la consultora de Borja. No lo suficiente como para disparar alertas automáticas, pero sí para sumar una fortuna considerable. «¿Cuánto?», pregunté. «Hasta ahora, unos 200.000 euros. Pero esa no es la peor parte.
Javier me mostró una serie de contratos y acuerdos. Elena había estado usando nuestro crédito conjunto y mi reputación profesional para asegurar préstamos e inversiones para proyectos que, por lo que podía ver, no existían. Ha estado falsificando tu firma, explicó Javier. Montando acuerdos a tu nombre y luego desviando el dinero a través de su consultora. Si estos tratos salen mal, tú eres el responsable de todo. De cada céntimo. Y algunos de estos contratos. Nicolás, hablamos de millones de euros. Me eché hacia atrás en la silla, sintiendo como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Está intentando arruinarme. Eso parece. La pregunta es, ¿por qué? La mayoría de la gente simplemente pediría el divorcio y se llevaría la mitad. Esto es vindicativo. Esa tarde, conduje hasta la casa de Sofía para comprobar cómo estaban ella y Marcos. El sistema de seguridad no mostraba visitas no autorizadas desde la confrontación con Raúl, pero no iba a arriesgarme. Papá, tienes un aspecto terrible, dijo Sofía al abrir la puerta. ¿Has dormido algo? Poco. La seguí hasta la cocina, donde Marcos estaba preparando la cena. La normalidad de la escena, la joven pareja cocinando junta en su hermoso hogar, hacía que lo que Elena intentaba hacer pareciera aún más obsceno. ¿Alguna noticia de Elena? Preguntó Sofía con cautela. Ha estado ocupada. Javier me está ayudando a averiguar exactamente cuánto. No quería cargar a Sofía con los detalles, pero era lo bastante lista como para leer entre líneas. Esto es algo más que por la casa, ¿verdad? Sí, cariño. Creo que sí. Marcos levantó la vista de los fogones. ¿Hay algo que podamos hacer para ayudar? En realidad, puede que sí. Necesito que ambos tengáis mucho cuidado las próximas semanas. No vayáis a ninguna parte solos. Mantened los teléfonos cargados y, si alguien de la familia de Elena os contacta, llamadme de inmediato. ¿Crees que volverán? Creo que no han terminado de intentar conseguir lo que quieren. Y lo que quieren es esta casa y todo lo demás por lo que he trabajado. Esa noche no pude pegar ojo. No dejaba de pensar en las fotos de Elena y Borja, los contratos falsificados, la forma sistemática en que me habían estado desangrando. Pero era más que el dinero lo que me molestaba. Era la planificación, el frío cálculo de todo. ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esto? ¿Cuánto tiempo me había estado mintiendo a la cara, durmiendo en mi cama, fingiendo ser mi esposa mientras tramaba mi destrucción? Alrededor de las 3 de la madrugada, me rendí con el sueño y fui a mi despacho. Saqué los archivos que Javier me había dado y empecé a revisarlos con más cuidado, buscando patrones, conexiones, cualquier cosa que pudiera darme una ventaja. Fue entonces cuando lo encontré. Enterrado en los registros financieros había una serie de pagos a un bufete de abogados que no reconocía. Pagos elevados realizados mensualmente durante el último año. Busqué el bufete en Internet, Gutiérrez y Asociados, especialistas en derecho de familia y protección de activos. Protección de activos frente a mí. Llamé a Javier, sin importarme que fueran casi las 4 de la mañana. Más vale que sea bueno, respondió al primer tono. Lleva planeando esto más de un año. Mira los pagos a Gutiérrez y Asociados. Espera. Pude oír a Javier tecleando. Maldita sea, Nicolás. Esos tíos son tiburones. Se especializan en divorcios de alto patrimonio donde una de las partes quiere ocultar bienes a la otra. O sea, que no solo me está engañando. Se ha estado preparando para quitármelo todo. Eso parece. Pero aquí está el detalle, si podemos demostrar que ha estado ocultando activos y falsificando documentos, podemos darle la vuelta a la tortilla. ¿Cómo? Fraude, falsedad documental, conspiración. Estos no son solo asuntos civiles, Nicolás. Son penales. Si jugamos bien nuestras cartas, Elena y su novio podrían acabar en la cárcel. Por primera vez en días, sonreí.
¿Qué necesitas que haga? Nada todavía. Déjame profundizar más. A ver qué más encuentro. Pero Nicolás, esto se va a poner muy feo antes de mejorar. Bien, dije. Estoy cansado de jugar a la defensiva. La tarde siguiente, Javier llamó con una actualización que lo cambió todo. He encontrado su nido, dijo. Elena y Borja han estado viviendo juntos en un piso de lujo en una zona exclusiva de la ciudad. Un sitio caro, pagado con dinero de su consultora. Nuestro dinero. Tu dinero. Pero aquí está lo interesante, ya no están teniendo cuidado. Creo que planean hacer su jugada pronto. ¿Qué clase de jugada? Esa clase en la que te despiertas una mañana y descubres que estás arruinado, divorciado y enfrentando cargos criminales por un fraude que no cometiste. Sentí un escalofrío por la espalda. ¿Van a incriminarme? Piénsalo, Nicolás. Todos esos contratos falsificados, todo ese dinero desaparecido, ¿quién va a creer que no sabías nada? Eres un hombre de negocios exitoso. Tienes acceso a todas las cuentas y tu firma está en todo. Pero dijiste que las firmas estaban falsificadas. Dije que me parecían falsificadas a mí. Pero no soy un perito calígrafo. E incluso si lo fuera, Elena ha estado practicando. Algunas de estas firmas son condenadamente buenas. Me senté pesadamente en mi silla de oficina. Fuera de mi ventana, la ciudad se extendía bajo el sol de la tarde, hermosa e indiferente. En algún lugar de ahí fuera, mi esposa y su amante estaban dando los toques finales a un plan que destruiría todo lo que yo había construido. Javier, necesito que hagas algo por mí. Dime. Quiero saberlo todo sobre Borja Mayerie. ¿De dónde viene, para quién ha trabajado, qué clase de hombre es realmente? Y quiero saber qué le ha estado contando Elena sobre mí. ¿Estás pensando en confrontarlos? Estoy pensando en muchas cosas. Esa noche, mientras estaba en mi casa vacía comiendo comida china para llevar, sonó mi teléfono. El identificador mostraba el número de Sofía. Papá, tienes que venir aquí ahora mismo. ¿Qué pasa? Solo ven. Y papá, trae a Javier si puedes localizarlo. Llamé a Javier por el camino y llegamos a casa de Sofía al mismo tiempo. Ella nos recibió en la puerta, pálida y con las manos temblorosas. Estuvieron aquí, dijo. Elena y ese Borja. No intentaron entrar, pero se quedaron en la entrada casi una hora, simplemente mirando. ¿Cuándo? Hace unas 2 horas. Llamé a la policía, pero para cuando llegaron, ya se habían ido. Javier ya estaba revisando las cámaras de seguridad. Los tengo, dijo. Tomas claras de ambos en el BMW de Borja. Vi las imágenes de mi esposa y su amante sentados en la entrada de la casa de mi hija, y algo frío y duro se instaló en mi pecho. No han terminado, dije en voz baja. Papá, tengo miedo, admitió Sofía. Rodeé a mi hija con mis brazos y la estreché con fuerza. No tengas miedo, cariño. Ten rabia. Porque acaban de cometer un error muy grande. ¿Qué error? Miré a Javier, que asintió sombríamente. Él lo entendía. Amenazaron a mi familia, dije. Y ahora se acaban de quitar los guantes. A la mañana siguiente hice algo que no había hecho en 20 años de matrimonio, contraté a una abogada de divorcios. No cualquier abogada. Contraté a Catalina Varga, de Gutiérrez y Asociados, el mismo bufete que Elena había estado pagando durante más de un año. Esto es muy irregular, Sr. Casas, dijo Catalina cuando le expliqué la situación en su despacho del centro. Era una mujer de rasgos afilados, de unos 50 años, con cabello gris acero y esa clase de inteligencia rapaz que me hizo comprender por qué Elena había elegido su firma. Me imagino que lo es. Pero dado que mi esposa ha estado pagando a su bufete para ayudarla a ocultar activos y falsificar mi firma,
pensé que podría estar interesada en representar a la víctima en lugar de a la criminal. La expresión de Catalina no cambió, pero vi que sus manos se apretaban ligeramente sobre su pluma Mont Blanc. No estoy segura de que está insinuando, Sr. Casas. Deslicé la carpeta de Javier sobre su mesa. No insinuó nada. Expongo hechos. Su cliente me ha estado estafando sistemáticamente durante más de un año, y tengo documentación para probarlo. Pasó 20 minutos revisando las pruebas, palideciendo con cada página. Finalmente, levantó la vista. Sr. Casas, si estos documentos son auténticos, entonces alguien en esta firma ha estado involucrado en una actividad criminal grave. Puedo asegurarle que no fue autorizado por los socios principales. No me importan las políticas internas de su bufete. Me importa proteger mis bienes y a mi familia. ¿Puede ayudarme o no? Puedo ayudarle, pero primero tengo que hacer unas llamadas. Si lo que me muestra es cierto, tenemos que involucrar a las autoridades de inmediato. Ya está hecho. Mi investigador ha estado trabajando con la unidad de delitos económicos, pero quiero algo más que cargos penales. Quiero destruirlos. Catalina sonrió por primera vez desde que entré en su despacho. Sr. Casas, creo que nos vamos a llevar muy bien. Mientras Catalina trabajaba en la parte legal, Javier continuó con su vigilancia. Lo que descubrió me hizo darme cuenta de que Elena y Borja habían estado incluso más ocupados de lo que pensaba. No solo te están robando a ti, explicó Javier mientras tomábamos café en una cafetería cerca de su oficina. Han estado haciendo el mismo timo con al menos otros 3 hombres adinerados de la ciudad. ¿Qué clase de timo? Elena se acerca a hombres casados con dinero, generalmente a través de eventos benéficos o clubes sociales. Se gana su confianza, a veces empieza una aventura, a veces solo se convierte en una amiga cercana. Luego, ella y Borja usan la información que ella reúne para falsificar documentos y robar dinero. Me sentí enfermo. ¿A cuántas víctimas? Que yo pueda probar, 4, incluyéndote a ti. Pero creo que hay más. Madre mía. ¿Cuánto tiempo lleva esto ocurriendo? Al menos 5 años, quizá más. Pensé en nuestro matrimonio de 6 años, en cómo nos habíamos conocido en una gala benéfica para la investigación del cáncer infantil, cómo parecía tan interesada en mi trabajo, mi negocio, mi planificación financiera, cómo había ganado acceso lentamente a todas mis cuentas y contraseñas. Yo solo era un objetivo más, dije en voz baja. Eso parece. Pero Nicolás, tú también eres el objetivo que se dio cuenta, y eres el que tiene los recursos para contraatacar. Esa tarde, Catalina llamó con noticias que lo cambiaron todo. La Brigada de Delitos Económicos de la Policía Nacional está interesada en tu caso, dijo. Al parecer, tu mujer y el Sr. Mayeri han estado en su radar durante un tiempo. Quieren reunirse contigo mañana por la mañana. Esta clase de fraude sistemático, que cruza fronteras y afecta a múltiples víctimas, es de su competencia ahora. La reunión con la inspectora Sarah Chan fue surrealista. Era más joven de lo que esperaba, unos 35 años, con el pelo negro corto y una intensidad focal que me hizo comprender por qué los criminales confesaban ante ella. Sr. Casas, llevamos 18 meses investigando lo que llamamos la Red Álvarez Mayeri, explicó en una sala de conferencias estéril en la comisaría central. Su esposa y su socio han estado ejecutando planes sofisticados de fraude financiero. ¿Cómo de sofisticados? Mucho. Eligen a individuos adinerados, generalmente a través de conexiones sociales. Uno de ellos, normalmente Elena, se acerca al objetivo, gana su confianza y averigua sus finanzas. Luego vacían las cuentas sistemáticamente, falsifican documentos y desaparecen antes de que la víctima se dé cuenta de lo que ha pasado. Pero conmigo no desaparecieron. No lo hicieron. Creemos que es porque usted representa su mayor botín hasta la fecha.
Su patrimonio neto, sus conexiones comerciales, su reputación. Vieron la oportunidad de robar no solo su dinero, sino su vida entera. La inspectora Chen me mostró fotografías de otras víctimas. Hombres que se parecían inquietantemente a mí, exitosos, de mediana edad, recién divorciados o viudos. Hombres que habían estado buscando compañía y encontraron cazadores en su lugar. ¿Qué les pasó? La mayoría quebró. Uno intentó quitarse la vida. Otro perdió su negocio y su casa. Me miró fijamente. Usted es el primero que se da cuenta antes de que terminen el trabajo. ¿Qué necesitan de mí? Cooperación. Queremos construir un caso que los encierre por mucho tiempo, pero necesitamos pruebas. Grabaciones, documentos, testimonios, todo lo que pueda darnos. Esa noche llamé a Sofía para ponerla al día. Escuchó en silencio mientras le explicaba lo de la policía, las otras víctimas y la magnitud de lo que Elena y Borja habían estado haciendo. Papá, dijo cuando terminé, estoy orgullosa de ti. ¿Orgullosa de mí por qué? Por contraatacar. Muchos hombres se habrían rendido. Habrían dejado que se lo llevaran todo antes de pasar por esto. No podría hacerte eso, cariño. Esta casa, tu futuro, no dejaré que lo roben. No se trata de la casa, papá. Se trata de enfrentarse a los matones. Mamá también habría estado orgullosa. La mención de mi primera esposa, la madre de Sofía, me dolió más de lo esperado. Clara había sido todo lo que Elena no era. Honesta, leal, genuinamente amorosa. Si ella estuviera viva, nada de esto habría pasado. La echo de menos, admití. Yo también. Pero papá, creo que ella querría que fueras feliz. Y no puedes ser feliz si dejas que esta gente destruya todo por lo que has trabajado. Los días siguientes se emborronaron en una bruma de reuniones con abogados, agentes de policía e investigadores financieros. El panorama que emergía era peor de lo que había imaginado. Elena y Borja no solo habían robado dinero, habían destruido sistemáticamente las vidas de gente buena durante años. Pero habían cometido un error crucial, se habían vuelto codiciosos. El problema con las estafas a largo plazo, explicó la inspectora Chen, es que al final los criminales empiezan a creerse sus propias mentiras. Creen que son más listos que nadie, que no pueden ser atrapados. Y eso es lo que pasó aquí. En lugar de llevarse una cantidad razonable y desaparecer, decidieron ir a por todo. Tu negocio, tu reputación, el futuro de tu familia, querían dejarte sin nada. Bueno, dije sombríamente, veamos cómo les gusta no tener nada a ellos mismos. La trampa era elegante por su sencillez. Con la ayuda de la policía, yo fingiría ignorar las actividades de Elena. Actuaría como un marido confundido y traicionado que solo quería recuperar a su esposa. Y cuando ella y Borja se movieran para completar su plan, estaríamos esperando. La clave, explicó la inspectora, es hacer que se sientan seguros, confiados. Queremos que se incriminen tan a fondo que ningún jurado en el mundo pueda absolverlos. ¿Cuánto tiempo llevará? No mucho. Basándonos en su patrón con otras víctimas, probablemente planeen hacer su jugada final en las próximas 2 semanas. ¿Qué clase de jugada final? La ruina financiera total seguida de cargos criminales contra usted por el fraude que ellos cometieron. Ya lo han hecho antes. Incriminan a la víctima por los delitos y luego desaparecen mientras la víctima lucha contra los cargos. Pensé en los otros hombres de aquellas fotografías policiales, hombres que lo habían perdido todo por las mentiras de Elena. Esta vez no, dije. No, coincidió la inspectora Chen. Esta vez no. Esa noche, sentado en mi casa vacía, llamé al móvil de Elena. Respondió al tercer tono, con voz cautelosa. Nicolás. Elena, tenemos que hablar. Todo esto se nos ha ido de las manos. ¿A qué te refieres? Los abogados, la policía, solo quiero recuperar a mi mujer.
¿podemos vernos? En terreno neutral. Hubo una larga pausa. No creo que sea una buena idea. Por favor. Sé que cometí errores. Quizá podamos arreglarlo. Otra pausa. ¿Dónde? Donde tú quieras. Solo, te echo de menos, Elena. Echo de menos lo nuestro. Te llamaré, dijo ella y colgó. 20 minutos después, sonó mi teléfono. Mañana por la noche, dijo Elena. En el bar de la planta alta del Hotel Alfonso XIII. A las 8. Allí estaré. Nicolás, ven solo. Después de colgar, llamé a la inspectora Chen. Ha mordido el anzuelo, dije. Bien. Tendremos el lugar vigilado y bajo escucha. Solo recuerda, actúa desesperado. Actúa como si estuvieras dispuesto a todo por recuperarla. Hazle creer que ha ganado. ¿Y si no se incrimina? Lo hará, dijo la inspectora con confianza. Siempre lo hacen. El éxito vuelve a la gente arrogante, y la gente arrogante comete errores. Pasé el día siguiente preparándome para la actuación de mi vida. Todo dependía de convencer a Elena de que estaba roto, derrotado, listo para darle lo que quisiera. No debería haber sido difícil actuar como si tuviera el corazón roto. A pesar de todo lo que había hecho, una parte de mí aún recordaba a la mujer de la que me había enamorado hace 6 años. O al menos a la mujer que creía que era. Pero mientras me vestía para nuestra cita, me di cuenta de que el dolor había desaparecido. En su lugar había algo más frío, más duro y más concentrado. Elena había cometido el error de amenazar a mi hija, y ahora iba a pagarlo. El bar del hotel era exactamente el tipo de lugar que Elena elegiría para una reunión, caro, público, lleno de gente hermosa demasiado absorta en sus propios dramas como para prestar atención a los de los demás. Llegué 15 minutos antes y elegí una mesa en una esquina donde el equipo de vigilancia tuviera líneas de visión claras. Elena entró exactamente a las 8, y por un momento olvidé cómo respirar. Llevaba un vestido negro que abrazaba cada curva, con el pelo oscuro recogido para lucir los pendientes de diamantes que le había regalado por nuestro primer aniversario. Parecía una mujer dueña del mundo. También parecía una extraña. Nicolás, dijo, deslizándose en el asiento frente a mí. Tienes un aspecto horrible. No he dormido bien. Me lo imagino. Pidió un rum martini al camarero y luego volvió su atención hacia mí. Así que, ¿querías hablar? Quiero entender qué nos pasó. La risa de Elena fue como cristal roto. ¿Qué nos pasó? ¿En serio, Nicolás? Regalaste $500,000 sin consultarme. Elegiste a tu hija antes que a tu esposa. ¿Qué pensabas que pasaría? Pensé que mi esposa apoyaría mi decisión de ayudar a mi hija. Tu hija, no nuestra hija, nunca nuestra hija. Su voz era amarga. ¿Tienes idea de lo que es estar casada con un hombre que deja claro cada día que su difunta esposa y su hija siempre serán lo primero? Las palabras golpearon como un impacto físico. Eso no es cierto, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que me miraste como miras a Sofía? ¿Cuándo fue la última vez que pusiste mis necesidades antes que las suyas? Empecé a responder, pero me detuve porque, a pesar de todo lo que había hecho, a pesar del fraude y las mentiras y la traición, había una pizca de verdad en lo que decía. Te amé, dije en voz baja. Amaste la idea de mí, la esposa hermosa que te haría parecer exitoso, que organizaría tus cenas y sonreiría a tus socios y nunca, jamás, pediría nada que importara. ¿Qué querías de mí, Elena? ¿Qué podría haberte dado que hubiera sido suficiente? Se inclinó hacia adelante, con sus ojos verdes brillando bajo la luz tenue del bar. Todo, Nicolás. Lo quería todo. Tu negocio, tu dinero, tu reputación, tu futuro. Quería quitártelo todo y ver cómo te dabas cuenta de que nunca me tuviste realmente. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como una confesión.
Prácticamente podía sentir a la inspectora Chen y su equipo inclinándose hacia adelante en su furgoneta de vigilancia. ¿Por qué? Pregunté. Porque te lo merecías. Porque hombres como tú creen que pueden comprar a mujeres como yo. Creen que pueden poseernos con sus casas y sus joyas y su generosidad condescendiente porque nunca me viste como nada más que un accesorio hermoso. ¿Y Borja? ¿Qué ve él en ti? La sonrisa de Elena fue lo bastante afilada como para cortar. Un socio, una igual, alguien que entiende que el mundo se divide en cazadores y presas, y nosotros no somos la presa. ¿Y los otros hombres? ¿Aquellos a los que tú y Borja habéis estado robando? Por primera vez pareció genuinamente sorprendida. ¿Qué otros hombres? Vamos, Elena. La policía sabe de todos ellos. El fraude sistemático, los documentos falsificados, el patrón de buscar hombres adinerados y solos. ¿De verdad pensaste que podría seguir con el mismo timo para siempre? Su rostro palideció y luego se puso rojo de ira. Estúpido. Me has estado investigando. He estado protegiéndome a mí y a mi hija. Tu preciosa hija. La voz de Elena era venenosa. ¿Quieres saber qué teníamos planeado para ella después de terminar contigo? Aquella casa que tanto ama. Íbamos a recuperarla pieza por pieza. Los muebles, las obras de arte, hasta las lámparas. Y luego se la íbamos a vender a promotores para que la derribaran y construyeran bloques de apartamentos. Sentí mis manos cerrarse en puños bajo la mesa. Estás enferma. Soy práctica. Tu hija es una princesita mimada que nunca ha trabajado por nada en su vida. Le habría venido bien aprender cómo es el mundo real. ¿El mundo real según quién? ¿Tú? ¿Una mujer que se ha pasado los últimos 5 años robando a la gente que confiaba en ella? Elena se levantó bruscamente, su silla raspando contra el suelo de mármol. Esta conversación ha terminado. Siéntate, Elena. Vete al infierno, Nicolás. Se giró para irse, pero la agarré por la muñeca. He dicho que te sientes. Por un momento nos miramos fijamente a través de la pequeña mesa. Luego ella se sentó, sin apartar los ojos de mi cara. Esto es lo que va a pasar, dije en voz baja. Me vas a contar exactamente lo que tú y Borja habéis estado planeando. Me vas a dar las contraseñas de cada cuenta que has abierto a mi nombre y vas a devolver cada céntimo que has robado. ¿O qué? O me aseguraré de que pases los próximos 20 años en una prisión estatal. Elena se rió, pero no había humor en ello. ¿Te crees muy listo, verdad? ¿Crees que nos has superado? ¿No lo he hecho? Nicolás, querido, no tienes idea de a qué te enfrentas. Borja y yo llevamos planeando esto 3 años. Tenemos pruebas que te destruirán. Registros financieros, documentos firmados, incluso grabaciones de conversaciones donde supuestamente autorizas transacciones ilegales. ¿Grabaciones de mi voz? Grabaciones muy buenas. La tecnología es asombrosa hoy en día. Sentí un escalofrío. No puedes falsificar esa clase de pruebas. ¿No podemos? Llevamos haciéndolo años, Nicolás. Para cuando terminemos contigo, te enfrentarás a cargos por fraude, malversación y conspiración. Tu negocio estará arruinado, tu reputación destruida y tu hija lo perderá todo de todos modos. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz hasta un susurro. La única diferencia es si cooperas con nosotros ahora o si dejamos que te hundas por completo. ¿Qué quieres? Cede tu negocio a Borja. Transfiere todos tus activos restantes a cuentas que nosotros controlemos y desaparece. Vete de la ciudad, de la región, del país si quieres. Simplemente lárgate y déjanos limpiar el desastre que has hecho. ¿Y si no lo hago? Entonces mañana por la mañana la policía recibirá una pista anónima sobre tus actividades criminales junto con todas las pruebas que hemos fabricado para respaldarla. Miré a mi esposa, mi futura exesposa,
y me di cuenta de que hablaba completamente en serio. Ella y Borja habían planeado no solo robarme, sino incriminarme por sus propios delitos. «Estás loca», dije. «Soy meticulosa. Hay una diferencia». Elena volvió a levantarse, alisándose el vestido. «Tienes 24 horas para decidir, Nicolás. Coopera o piérdelo todo». Se alejó sin mirar atrás, con sus tacones haciendo clic contra el mármol como una cuenta atrás. Me quedé solo en la mesa otros 10 minutos, apurando mi copa de whisky sin tocar y pensando en todo lo que había dicho. Luego salí fuera, donde la inspectora Chen me esperaba en un coche camuflado. ¿Habéis pillado todo eso?, pregunté, deslizándome en el asiento del copiloto. Palabra por palabra. Acaba de confesar conspiración, fraude y extorsión. La inspectora sonreía. Los tenemos. ¿Y las pruebas? Mencionó las grabaciones falsas. Nos ocuparemos de eso. Lo importante es que acaba de admitir que fabrica pruebas e incrimina a personas por delitos que no han cometido. Eso es un delito grave. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora los arrestamos. A ambos. Esta misma noche, antes de que tengan oportunidad de destruir pruebas o huir. Pensé en la sonrisa confiada de Elena, en su absoluta certeza de que tenía todas las cartas. Se va a llevar una sorpresa. Siempre se la llevan, dijo la inspectora. Criminales como tu mujer creen que son las personas más listas de la sala. Nunca esperan que sus víctimas contraataquen. Los arrestos ocurrieron a las 3 de la mañana. La inspectora Chen me llamó para darme los detalles. Elena y Borja habían sido puestos bajo custodia en su piso de lujo, junto con ordenadores, registros financieros y pruebas suficientes para sustentar docenas de cargos. Intentaron huir, me contó Sarah Chen. Tenían las maletas preparadas y billetes de avión para las Islas Caimán. Si hubiéramos esperado un día más, se habrían ido. ¿Qué ocurre ahora? Comparecencia ante el juez, probablemente a principios de semana. Con las pruebas que tenemos, dudo que consigan la libertad bajo fianza. Y Nicolás, hemos encontrado a las otras víctimas. A todas. Este caso va a salir en todos los telediarios. Colgué el teléfono y me senté en la cocina viendo amanecer sobre la ciudad. Por primera vez en meses, la casa no se sentía vacía. Se sentía en paz. Mi teléfono volvió a sonar. Sofía. Papá, he visto las noticias. ¿Estás bien? Estoy bien, cariño. Mejor que bien. ¿De verdad se ha acabado? Pensé en la cara de Elena cuando la inspectora le pusiera la grabación de nuestra conversación. En el momento en que se diera cuenta de que su plan perfecto se había desmoronado. Sí, dije. Se ha acabado de verdad. Bien. Porque Marcos y yo tenemos algo que decirte. ¿Qué es? Hemos adelantado la boda. Queremos casarnos el mes que viene aquí en la casa, y queremos que seas tú quien me lleve al altar. Sentí que las lágrimas me escocían los ojos. Sería un honor, hija. Te quiero, papá. Y estoy orgullosa de ti por haber luchado por nosotros. Después de colgar, salí al balcón y miré hacia el horizonte. En algún lugar de allí, Elena estaba en una celda de detención, probablemente intentando comprender cómo su plan perfecto había fallado. La respuesta era sencilla: había subestimado al hombre al que intentó destruir. Me había visto como un objetivo más, una víctima para usar y desechar. Pero yo no era una víctima. Era un padre protegiendo a su hija, un hombre defendiendo el trabajo de su vida, un constructor que sabía cómo derribar cosas cuando era necesario. Y lo más importante, era alguien que entendía que, al final, la casa siempre gana. Siempre. 3 semanas después, estaba revisando los planos de un nuevo proyecto cuando Catalina Varga llamó con noticias que me helaron la sangre. Han salido bajo fianza, dijo sin preámbulos. ¿Qué?
¿Cómo es posible? La familia de Borja puso su casa como aval y el padre de Elena liquidó algunas inversiones. 2 millones de euros cada uno. Me senté pesadamente en mi silla. Pensé que habías dicho que había riesgo de fuga. Lo hay, pero les tocó un juez que se preocupa más por los derechos constitucionales que por la seguridad pública. Ambos llevan pulseras telemáticas y han entregado sus pasaportes. Pero Nicolás, están libres hasta el juicio. ¿Cuándo es el juicio? 6 meses, quizá más. Los casos de este calibre se mueven despacio. Colgué e inmediatamente llamé a Javier. Me he enterado, dijo antes de que pudiera hablar. Sara Chen me llamó hace 20 minutos. ¿Sofía y Marcos están a salvo? Tengo vigilancia en la casa y he alertado a la empresa de seguridad para que aumenten las patrullas. Pero Nicolás, tú también tienes que tener cuidado. La gente como Elena no gestiona bien la humillación. Esa noche conduje hasta casa de Sofía para comprobarlo personalmente. Ella y Marcos estaban en la cocina preparando la cena, y la normalidad de la escena, la joven pareja cocinando juntos, hablando de sus planes de boda, me hizo darme cuenta de cuánto tenía que perder. Papá, pareces preocupado, dijo Sofía, dándome un abrazo. Solo soy precavido. Elena y Borja están en libertad bajo fianza. Marcos levantó la vista de la cocina. ¿Deberíamos preocuparnos? Probablemente no. Están vigilados y saben que cualquier violación de las condiciones de su fianza significa volver directos a la cárcel. Pero quiero que ambos tengáis mucho cuidado las próximas semanas. ¿Y tú? Preguntó Sofía. ¿Estás teniendo cuidado? Pensé en la precaución que había empezado a tomar, el nuevo sistema de seguridad que había instalado en mi propia casa. La forma en que revisaba el retrovisor constantemente al conducir. Estoy tomando mis medidas. 2 días después, esas medidas resultaron necesarias. Salía de mi despacho alrededor de las 7 de la tarde cuando noté un BMW rojo familiar siguiéndome. El coche de Borja. Tomé una ruta indirecta hacia casa, dando varios giros innecesarios, pero el BMW se mantuvo pegado a mí. En un semáforo en rojo, sonó mi teléfono. Hola, Nicolás. La voz de Elena era calmada, controlada. Qué noche más bonita, ¿verdad? ¿Qué quieres, Elena? Hablar una última vez. No tenemos nada de qué hablar. Yo creo que sí. Verás, Nicolás, puede que hayas ganado la batalla, pero la guerra no ha terminado. El semáforo se puso en verde y arranqué. El BMW me siguió. Estás violando las condiciones de tu fianza, dije. Acoso, seguimiento, ¿quieres volver a la cárcel? Lo que quiero es que entiendas algo muy importante. Puede que hayas destruido mi vida, pero yo aún puedo destruir la tuya. ¿Cómo? Te enfrentas a 20 años de cárcel. Tu reputación está por los suelos. Tus activos están congelados. ¿Qué crees exactamente que puedes hacerme? La risa de Elena fue gélida. Oh, Nicolás, de verdad no entiendes nada, ¿verdad? Esto nunca se trató solo de dinero. ¿Entonces de qué se trataba? Venganza. Venganza pura y simple. Y solo porque yo vaya a ir a prisión no significa que no pueda tenerla. La línea se cortó. Llamé inmediatamente a la inspectora Chen, pero saltó el buzón de voz. Luego llamé a Javier. Me están siguiendo, dije. Elena ha llamado, ha hecho una especie de amenaza. ¿Dónde estás ahora? En la avenida principal, un BMW rojo, matrícula, entorné los ojos al retrovisor. No alcanzo a verla bien. No vayas a casa. Conduce hacia la comisaría más cercana. Te encontraré allí. Pero al tomar la siguiente salida, en dirección a la comisaría, el BMW aceleró de repente y me cerró el paso, obligándome a desviarme hacia el aparcamiento trasero de un centro comercial.
Borja bajó del lado del conductor y Elena salió del asiento del copiloto. Ambos se veían distintos a como estaban hacía 3 semanas. Más delgados, más demacrados, con ese borde desesperado de la gente que no tiene nada que perder. Me quedé en mi coche y llamé a emergencias. 112, ¿cuál es su emergencia? Soy Nicolás Casas. Estoy siendo acosado por 2 personas que están en libertad bajo fianza. Estoy en el aparcamiento de las tiendas de... Borja destrozó la ventanilla del conductor con una barra de hierro. Baja del coche, Nicolás, dijo, con la voz temblorosa por la rabia. O el miedo, o ambos. Solté el teléfono y abrí la puerta lentamente. A través de la línea abierta, podía oír a la operadora pidiendo mi ubicación. ¿Qué queréis? Pregunté, bajando del vehículo. Queremos que entiendas lo que nos has costado, dijo Elena. Sostenía algo en su mano derecha. Un revólver pequeño que parecía haber sido caro en su momento. Elena, baja eso. Esto no va a solucionar nada. Ah, ¿no? Destruiste nuestras vidas, Nicolás. Nuestro negocio, nuestra reputación, nuestro futuro, todo porque no podías soportar la idea de que tu preciosa hijita perdiera su bonita casa. Vosotros mismos destruisteis vuestras vidas cuando decidisteis convertiros en criminales. Borja dio un paso más, aún sosteniendo la barra. Eres un santurrón estúpido. ¿Te crees mucho mejor que nosotros? Me creo honesto. Hay una diferencia. ¿Honesto? La voz de Elena subió casi hasta un chillido. Te casaste conmigo por mis conexiones, usaste el apellido de mi familia para impulsar tu negocio y luego me desechaste cuando te resulté inconveniente. Me casé contigo porque creía que te amaba. Me equivoqué. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Por un momento, nadie se movió. Entonces Elena levantó el arma. Vas a transferir cada activo que te queda a una cuenta que yo controle, dijo. Tu negocio, tu casa, tus cuentas de pensiones, todo. Y si no lo haces, entonces voy a matarte. Conduciré hasta la casa de tu hija y la mataré a ella también. Sentí algo frío y letal instalarse en mi pecho. Le harías daño a Sofía. La destruiría igual que tú me destruiste a mí. Fue entonces cuando dejé de tener miedo y empecé a sentir rabia. ¿Sabes qué, Elena? Tienes razón. Te destruí. ¿Y sabes qué más? Disfruté cada minuto de ello. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Disfruté viendo tu cara cuando la inspectora Chen puso aquella grabación. Disfruté viéndote esposada y voy a disfrutar viéndote pasar los próximos 20 años en una penitenciaría pensando en cómo podrías haberte llevado simplemente la mitad de mis bienes en un divorcio normal y haber terminado con esto. Cállate. Dijo Borja, levantando la barra de hierro. Pero te volviste codiciosa, ¿verdad? No podías simplemente robarme. Tenías que humillarme. Tenías que involucrar a mi hija. Tenías que hacerlo personal. He dicho que te calles. Borja lanzó la barra hacia mi cabeza. Me agaché y lo embestí por la cintura, empujándolo hacia atrás contra el lateral de su BMW. La barra de hierro tintineó contra el asfalto. Nicolás, para. Gritó Elena. Me giré para encararla y me encontré mirando por el cañón de su arma. Se acabó, Elena, dije en voz baja. Incluso si me matas, se acabó. La policía tiene todas las pruebas. Vas a ir a la cárcel pase lo que pase aquí. Tal vez. Pero al menos tendré la satisfacción de saber que estás muerto. ¿Y qué pasa con Borja? ¿Crees que irá a visitarte a la cárcel? ¿Crees que te esperará 20 años a que salgas? Vi la duda parpadear en sus ojos. Míralo, Elena. Míralo de verdad. Ella miró a Borja, que estaba apoyado contra su coche, agarrándose las costillas donde yo lo había golpeado. Su rostro estaba pálido y sudoroso,
y miraba el arma en las manos de ella como si fuera una serpiente venenosa. Ya está planeando huir, dije. En el momento en que aprietes ese gatillo, él desaparecerá y te dejará enfrentarte sola a las consecuencias. Eso no es verdad, dijo Borja. Pero su voz carecía de convicción. Ah, ¿no? Díselo, Borja. Cuéntale cómo vas a estar a su lado cuando se enfrente a cargos por homicidio además de todo lo demás. Borja miró a Elena, luego a mí, y volvió a mirar a Elena. Cariño, tal vez deberíamos pensar esto. ¿Pensar qué? La voz de Elena fue aguda, con un tono de traición. ¿Pensar en huir y dejarme atrás? No digo eso. Solo digo que tal vez haya otra forma. ¿No hay otra forma?, gritó Elena. ¿Es que no lo entiendes? Estamos acabados. Nuestras vidas han terminado. Lo único que queda es asegurarnos de que él pague por lo que nos hizo. A lo lejos, pude oír sirenas acercándose. La llamada al 112 había funcionado. Viene la policía, Elena, dije. Si vas a dispararme, mejor hazlo ahora. Me miró fijamente durante un largo momento, con el arma vacilante en sus manos. Luego volvió a mirar a Borja, y vi el momento exacto en que se dio cuenta de que yo tenía razón, de que él ya estaba planeando abandonarla. Coburn, susurró. Pero ya no me hablaba a mí. Giró el arma hacia Borja. Elena, no. Gritó él, levantando las manos. Pero no apretó el gatillo. En su lugar, empezó a llorar, sollozos profundos y desgarradores que parecían venir de lo más profundo de su pecho. Te amaba, le dijo a Borja. Lo di todo por ti, y me ibas a dejar. Los coches de policía llegaron con un chirrido de neumáticos y un resplandor de luces intermitentes. Los agentes salieron de los vehículos, con las armas desenfundadas, gritando órdenes: suelte el arma. Suéltela ahora. Elena miró el círculo de policías, a Borja acobardado contra su coche, a mí de pie a 3 metros de distancia con sangre en la camisa por la ventanilla rota. Luego soltó el revólver y cayó de rodillas. Se acabó, dijo en voz baja. Por fin se acabó. Mientras esposaban a Elena y Borja y los llevaban a coches patrulla distintos, la inspectora Chen llegó al lugar. ¿Está herido?, preguntó. Solo unos cortes por los cristales. Nada serio. Esto ha sido una estupidez increíble por su parte. Amenazar a un testigo federal, violar la fianza, agresión con arma mortal. Acaban de añadir otros 10 años a sus condenas. Vi cómo los coches se alejaban, llevando a Elena y Borja de vuelta a prisión, donde se quedarían hasta el juicio. Inspectora, dije, quiero asegurarme de que nunca vuelvan a salir bajo fianza. Después de lo de esta noche, eso está garantizado. Estarán bajo custodia federal hasta el juicio, y después de que sean condenados, estarán en prisión mucho tiempo. Conduje a casa despacio, pensando en todo lo ocurrido. Hace 6 meses, era un arquitecto de éxito con una esposa hermosa y un futuro brillante. Esta noche, era un hombre que había sido amenazado a punta de pistola por la mujer que una vez amó. Pero también era un hombre que había protegido a su hija, salvado su negocio y asegurado que 2 criminales peligrosos se enfrentaran a la justicia. Al llegar a casa, llamé a Sofía. «Papá, ¿estás bien?», preguntó ella, con la voz tensa de preocupación. «Estoy bien, cariño. Y ya no tienes que preocuparte más por Elena y Borja. Vuelven a la cárcel y esta vez se quedan allí. ¡Qué alivio! Porque tengo una noticia que podría alegrarte». «¿Cuál es?». «Marcos y yo hemos encontrado un organizador de bodas. La ceremonia será en la playa, detrás de la casa, tal como a mamá le hubiera gustado». Sonreí por primera vez en días. A ella le habría encantado. «Papá, estoy orgullosa de ti por todo. Por protegernos, por luchar, por no dejar que ganaran». Después de colgar, me serví un whisky y salí a mi balcón.
El mar se extendía ante mí, oscuro e infinito. Y en algún lugar de allí había un futuro que me pertenecía a mí y a mi hija. Elena se había equivocado en una cosa. Esto no se había tratado de dinero ni de venganza ni siquiera de justicia. Se había tratado de la familia, de proteger a las personas que amas de aquellos que quieren hacerles daño. Y al final, esa era una batalla que yo siempre ganaría. El juicio comenzó un martes lluvioso de octubre, en una sala federal del centro, abarrotada de reporteros y curiosos que habían seguido el caso en los medios. La red de fraude Álvarez Mayerie, como la habían apodado los periódicos, se había convertido en una sensación, una historia de codicia, traición y justicia que capturó la imaginación del público. Me senté en la primera fila, detrás de la mesa de la fiscalía, viendo cómo Elena y Borja eran conducidos a la sala encadenados. Parecían distintos a como estaban 6 meses atrás, más delgados, más pálidos, con esa mirada hundida de la gente que ha pasado demasiado tiempo en custodia federal. Elena me miró una vez y, por un instante, vi un destello de la mujer con la que creí casarme. Luego su expresión se endureció y apartó la vista. El caso de la fiscalía fue devastador. La inspectora Chen testificó sobre la investigación, el patrón de fraude y la forma sistemática en que Elena y Borja habían seleccionado a sus víctimas. Catalina Varga presentó las pruebas financieras, los documentos falsificados, el dinero robado, la elaborada red de empresas fantasma y cuentas ocultas. Pero el testimonio más demoledor vino de las otras víctimas. Joaquín Moreno, un promotor inmobiliario viudo de Málaga, describió cómo Elena lo había seducido en una gala benéfica, ganándose su confianza durante meses de encuentros cuidadosamente orquestados para luego vaciar sus cuentas mientras Borja falsificaba documentos a su nombre. Roberto Chen, un emprendedor tecnológico divorciado de Madrid, contó una historia similar, la mujer hermosa que parecía tan interesada en su trabajo, el socio de negocios que ofrecía oportunidades de inversión tan lucrativas y la comprensión gradual de que todo aquello por lo que había trabajado estaba desapareciendo. Miguel Torres, un médico de Valencia recientemente viudo, se derrumbó en el estrado mientras describía cómo había perdido no solo su dinero, sino su clínica, su casa y los fondos para la universidad de sus hijos por los planes de Elena y Borja. No solo me robaron el dinero, dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. Me robaron la vida, mi futuro, todo aquello por lo que había trabajado, todo lo que planeaba dejarles a mis hijos. La defensa intentó pintar a Elena como una víctima también, una mujer atrapada en una relación abusiva con un cerebro criminal controlador. Pero la fiscalía tenía grabaciones de Elena planeando los delitos, dirigiendo las acciones de Borja, celebrando la caída de sus víctimas. Cuando subí al estrado, la abogada defensora, una mujer de mirada afilada llamada Rebeca Esteves, intentó hacerme parecer un exmarido vengativo. No es cierto, Sr. Casas, que usted contrató a un investigador privado para espiar a su esposa. Contraté a un investigador para averiguar por qué desaparecía dinero de mis cuentas. Y no es cierto que estaba enfadado por la relación de su esposa con el Sr. ¿Mayerie? Estaba enfadado porque mi esposa me robaba y planeaba incriminarme por delitos que no cometí. Pero usted ha admitido que su matrimonio tenía problemas, que priorizaba a su hija sobre su esposa. Miré a Elena, sentada a la mesa de la defensa con las manos cruzadas, mirando al frente. Prioricé la honestidad sobre las mentiras, dije. Por lo visto, eso era un problema para su cliente. El jurado deliberó menos de 4 horas. Cuando regresaron, el portavoz se puso en pie y leyó los veredictos con voz clara y firme. En el cargo de conspiración para cometer fraude, hallamos a la acusada Elena Álvarez culpable. En el cargo de fraude electrónico, la hallamos culpable. En el cargo de blanqueo de capitales, la hallamos culpable. La lista continuó. 18 cargos para Elena, 16 para Borja, culpables de cada uno de ellos. Cuando el juez leyó las sentencias 3 semanas después, Elena recibió 22 años de prisión. Borja recibió 18.
Ambos podrían optar a la libertad condicional en 12 años, suponiendo buena conducta. Este tribunal halla que los acusados participaron en un esquema premeditado y sistemático para defraudar a múltiples víctimas durante varios años, dijo el juez Martínez. Sus delitos no fueron de pasión o desesperación, sino actos calculados de codicia que destruyeron las vidas de personas inocentes. Miró directamente a Elena. S.R.A. Álvarez usó su inteligencia, su belleza y sus conexiones sociales para aprovecharse de hombres vulnerables que confiaron en usted. No ha mostrado remordimiento por sus actos ni preocupación por sus víctimas. Este tribunal cree que un periodo sustancial de encarcelamiento es necesario para proteger al público. Mientras se llevaban a Elena esposada, ella me miró por última vez. Sus labios se movieron y pude distinguir las palabras, te odio. Sonreí y le devolví en silencio, lo sé. Fuera de los juzgados, la inspectora Chen me encontró en las escaleras. ¿Cómo se siente?, preguntó. Como si se hubiera hecho justicia, dije. Por fin. La audiencia para la restitución es el mes que viene. Deberías recuperar la mayor parte de lo que robaron, más intereses. ¿Y las otras víctimas? Lo mismo. No deshará el daño causado, pero al menos recuperarán su dinero. Pensé en Miguel Torres, el médico que perdió los fondos para sus hijos. En Joaquín Moreno, que tuvo que vender su casa para pagar deudas que no contrajo. En Roberto Chen, que perdió su empresa. Es un comienzo, dije. Esa noche conduje hasta la casa de Sofía, su casa legal y permanentemente ahora, para cenar. Ella y Marcos estaban celebrando algo pequeño, solo familia y amigos cercanos. Papá. Sofía me abrazó con fuerza al entrar. ¿Cómo te sientes? Aliviado, vindicado, listo para pasar página. Me alegro, porque tenemos algo que enseñarte. Me llevó a la terraza trasera, donde Marcos estaba montando un proyector y una pantalla. ¿Qué es esto? Fotos de la boda. Por fin nos las ha dado el fotógrafo. Durante la hora siguiente, nos sentamos en la terraza viendo imágenes de la boda de Sofía de hace 3 meses. La ceremonia en la playa con el mar de fondo. Sofía, radiante de felicidad con el vestido de novia de su madre. Yo llevándola al altar, intentando no llorar. El convite en el gran salón de la casa lleno de amigos, familia y risas. El primer baile de Sofía y Marcos como marido y mujer, el brindis que yo había dado hablando sobre los nuevos comienzos y la importancia de construir tu vida sobre una base de verdad. Mira esta, dijo Sofía, señalando una foto de los 3 en la playa después de la ceremonia. Parecemos una familia de verdad. Somos una familia de verdad, dije. Lo sé, pero por un tiempo no estaba segura de que fuéramos a lograrlo. Pensé en todo lo que habíamos pasado. Las amenazas, el miedo, los meses de incertidumbre esperando justicia. Lo logramos, dije. Eso es lo que importa. Más tarde esa noche, me senté solo en mi balcón, mirando las luces de la costa. Sonó mi teléfono. Era Javier llamando para ver cómo estaba. ¿Cómo lo llevas?, preguntó. Bien. Mejor que bien, de hecho. ¿Algún arrepentimiento? Pensé en la pregunta seriamente. ¿Me arrepentía de haberme casado con Elena? ¿De los 6 años que pasé con una mujer que planeaba destruirme casi desde el principio? No, dije finalmente. Ninguno. ¿De verdad? Si no me hubiera casado con Elena, nunca habría sabido lo fuerte que soy realmente. Nunca habría aprendido que haría cualquier cosa por proteger a mi familia. Y nunca habría aprendido que, a veces, los buenos ganan de verdad. Los buenos no siempre ganan, Nicolás. No, coincidí. Pero esta vez sí. Esta vez la casa ha ganado. 6 meses después, estaba en mi despacho revisando planos para un nuevo proyecto cuando mi asistente me avisó por el interfono. S.R. Casas, hay una mujer aquí que quiere verlo.
Dice que se llama Lucía Moreno. Reconocí el apellido. La hija de Joaquín Moreno, el promotor de Málaga. ¿Qué pase? Lucía Moreno era una mujer de unos 30 años con los ojos bondadosos de su padre y una mandíbula decidida. Me dio la mano con firmeza y se sentó frente a mi mesa. Sr. Casas, quería darle las gracias. ¿Por qué? Por contraatacar. Por no dejar que se salieran con la suya. Hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. Mi padre, después de lo que le pasó, se rindió. Estaba tan avergonzado, tan roto por lo que le habían hecho. Murió hace 6 meses. Un ataque al corazón, pero creo que fue de pena. Lamento mucho su pérdida. Él nunca llegó a ver los condenados. Nunca vio que se hiciera justicia. Pero yo sí, gracias a usted. Se inclinó hacia adelante. La fiscal me dijo que, si usted no hubiera descubierto su plan, si no hubiera luchado como lo hizo, podrían haberse ido de rositas. Solo protegí a mi familia. Nos protegió a todos. A todas las víctimas, a todas las personas a las que podrían haber hecho daño en el futuro. Se levantó. Solo quería que supiera que mi padre habría estado agradecido. Todos lo estamos. Después de que se fuera, me quedé en el despacho pensando en sus palabras. En Joaquín Moreno, que murió antes de ver a sus verdugos ante la justicia. En Miguel Torres, que estaba reconstruyendo su clínica lentamente. En Roberto Chen, que había fundado una nueva empresa y volvía a estar en pie. En Sofía y Marcos, que hablaban de formar una familia en la casa que construí para ellos. En Elena, sentada en una celda de una prisión estatal cumpliendo el primer año de una condena de 22. Sonó mi teléfono. El identificador mostraba un número que no reconocía. ¿Nicolás Casas? Habla el oficial García, del centro penitenciario. Tengo a una interna aquí que desea hablar con usted. Mi sangre se heló. ¿Elena? Sí, señor. Ha pedido hacerle una llamada. ¿Desea aceptarla? Pensé en colgar. Pensé en decirle al oficial que no quería volver a saber de Elena Álvarez jamás. Que ella era parte de un pasado que había dejado atrás. En lugar de eso, dije, póngala. Hubo una pausa, unos ruidos de conexión, y luego la voz de Elena llegó a través de la línea. Hola, Nicolás. Sonaba distinta, más vieja, cansada, sin nada de la confianza que una vez la hizo tan atractiva. ¿Qué quieres, Elena? Pedirte perdón. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros. Esperé. Sé que probablemente no me creas, continuó. Sé que piensas que solo intento manipularte una vez más. Pero Nicolás, lamento todo lo que hice. ¿Por qué me dices esto? Porque tengo mucho tiempo para pensar aquí dentro. Sobre las decisiones que tomé, la gente a la que herí, sobre la mujer que solía ser antes de convertirme en esto. ¿Quién eras antes? Una larga pausa. Ya no lo recuerdo. Eso es lo peor. No recuerdo quién era antes de convertirme en alguien capaz de hacer esas cosas. Me encontré pensando en la mujer que conocí en aquella gala hace 6 años. La mujer que parecía tan interesada en mi trabajo, tan apasionada por ayudar a los niños con cáncer. ¿Alguna vez algo de eso fue real? ¿Algo de lo que me dijiste sobre ti, sobre lo que querías, fue verdad? Pregunté. Al principio, algo. Su voz era apenas un susurro. Te amé, Nicolás, durante un tiempo. Pero luego apareció Borja y me enseñó cuánto dinero podíamos ganar. Y yo, elegí la codicia por encima del amor. ¿Y los otros hombres? ¿Las otras víctimas? Me decía a mí misma que se lo merecían. Hombres ricos que creían que podían comprar a mujeres como yo. Me convencí de que estaba equilibrando la balanza de algún modo. Hizo una pausa. Pero aquel médico, el que perdió los ahorros de sus hijos,
Cuando testificó en el juicio, cuando vi lo que le habíamos hecho, comprendí que me había convertido en un monstruo. No supe qué decir a eso. Nicolás, sé que no merezco perdón. Sé que nunca podré deshacer lo que hice. Pero quiero que sepas que verte luchar, verte proteger a tu hija y defender lo que era correcto, me recordó que todavía hay gente buena en el mundo. Elena, tengo que colgar. Solo nos dan unos minutos para estas llamadas. Pero Nicolás, cuídate. Y cuida de Sofía. Tienes suerte de tener un padre que la ama tanto como para luchar por ella. La línea se cortó. Me quedé en mi despacho mucho tiempo después de eso, pensando en la redención, el perdón y las decisiones que nos definen. Luego cogí el teléfono y llamé a Sofía. Hola, papá, respondió ella. ¿Qué pasa? Nada especial. Solo quería oír tu voz. ¿Estás bien? Sí, papá. Estoy de maravilla. Me alegro, hija. Qué bien, porque Marcos y yo tenemos noticias. ¿Qué clase de noticias? De esas en las que vas a ser abuelo. Sentí las lágrimas asomarse a mis ojos. ¿De verdad? De verdad. Nos hemos enterado esta mañana. Felicidades, cariño. Estoy tan feliz por los dos. Gracias, papá. Ah, y papá, si es niña, queremos llamarla Clara, como mamá. A ella le habría encantado. Después de colgar, salí a mi balcón y miré hacia el mar. En algún lugar de allí había un futuro que apenas empezaba a imaginar. Un futuro con nietos, nuevos proyectos y la satisfacción silenciosa de una vida bien vivida. Detrás de mí quedaba un pasado que intentó destruirme y falló. Y aquí, en este momento, estaba el presente, imperfecto pero honesto, complicado pero verdadero. Alcé mi copa de whisky hacia el sol poniente y sonreí. La casa siempre gana, dije en voz baja. Y esta vez, la casa era yo.